los dones y los ministerios que son dados a la iglesia del Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Em, una de las cosas relevantes que debemos de considerar y de tener en cuenta es que verdaderamente los dones que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros son para que cada uno de nosotros lo trabajemos. Los dones no es por algún mérito propio, sino que es un regalo del Señor, pero para que cada creyente lo pueda trabajar. ¿Y cómo trabajamos los dones? ¿No es cierto? ¿Y cómo le sacamos punta a este lápiz que se llama don? ¿No es cierto? Es a través de la oración, a través, como decíamos, el estudio bíblico, a través del estudio de la palabra y a través de congregarnos. Usted nunca va a poder trabajar los dones si verdaderamente no se preocupa de estas tres áreas importantes. Si usted no se congrega, estamos mal. Si usted no estudia la palabra, estamos mal. Si usted qué sé yo, no ora, gracias, estamos mal, porque los dones son retroalimentados a través de estas tres áreas importantes en la vida del creyente. Por eso que usted cuando era chico, cuando años atrás, o los hermanos que vienen de otras congregaciones, vieron de repente ciertas situaciones en las congregaciones, principalmente de corte pentecostal, y yo le contaba a los hermanos el otro día una experiencia que me tocó vivir y varias experiencias que me tocó vivir en relación a esto, es que de repente usted veía el fruto de esa persona y no se condice, ¿no es cierto?, no se condice con su vida cristiana. O sea, una persona podía danzárselas toda la reunión hasta la ofrenda, ¿no es cierto? Y la mesita también se las danzaba, pero su vida cristiana dejaba mucho que desear. Y usted se encontraba con que esas personas eran complicadas en la congregación, eran de repente cagüineras, andaban metidos en los problemas de la iglesia. Y una persona que tiene un don del Señor y una vida cambiada y transformada no puede caer en eso. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido cambiados, ¿no es cierto?, hay una regeneración en nuestras vidas y se produce lo que significa en la vida cristiana los frutos del Espíritu. Y esa persona que antes, ¿no es cierto?, era complicada y difícil, ahora no lo hace. ¿Por qué? Porque ahora tiene los frutos del Espíritu. Y esos dones que el Señor le ha dado, los trabaja ¿para qué? Para edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es importante que nosotros lo podamos entender y que verdaderamente una de las cosas relevantes en esto, ¿no es cierto? Como decía el domingo pasado, creo, los dones son para edificación, pero no son lo más relevante. Lo más relevante en la vida cristiana, porque algunas personas pueden decir, pucha, no tengo ninguna gracia. ¿Se ha fijado usted? Y los hermanos antiguos decían, pídale al Señor para que le dé, para que hable en lengua, hermano, como que era lo máximo. El hermano que hablaba en lengua era el más espiritual. Nosotros creíamos eso y no, es un error. Es un error. De repente yo no tengo ninguna gracia, no sé danzar. Y uno miraba a los hermanos y nos faltaba de repente el que quería imitar por ahí, ¿no es cierto? En fin, alguna cosa, claro, cuando éramos chicos sobre todo. Entonces, pero no es eso. El don es un regalo del Señor. A usted le va a tocar una cosa, a usted le va a tocar otra cosa, a usted le va a tocar otra cosa, y a lo mejor usted va a decir no tengo ningún brillo. Pero no, también está el don del servicio, que es un don del Señor. ¿Cuál es ese, mi pastor? No sé, ese de servir, de colaborar en la iglesia, de poder estar. Eso también es un don que el Señor entrega a su iglesia para edificar al cuerpo de Cristo. O sea, no todos pueden ser, como dicen los ministerios, no todos pueden ser pastores, no todos pueden hablar en lenguas, porque todos somos relevantes en la obra del Señor. Amén. Y en esto quiero volver a subrayar lo más importante de esto, porque yo se lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque resulta que de repente teníamos un mal concepto del hermano que hablaba o de la hermana que hablaba en lengua. Creíamos que era la persona más espiritual de la congregación. Y no es así. Es un error de malformación. Fuimos mal formados en estos conceptos. No. El hermano que habla en lengua tiene dos aspectos. Se edifica a sí mismo, ¿no es cierto? Y lo segundo, si entrega una palabra en lengua, tiene que haber un intérprete, dice Corintio, para que pueda, ¿no es cierto?, hablar esa palabra. Si no hay, quiere decir que es una palabra para él solamente.
siempre tiene que hablar un intérprete. Y dice el apóstol Pablo que debe hacerse todo decentemente y en orden. 1 Corintios 15. Entonces, cuando de repente se produce un jolgorio espiritual y los hermanos salen para allá, para acá y se producen las cosas así, como por ejemplo la otra vez subieron un video cuando fue el terremoto, ¿no es cierto? Y se hizo como viral esa persona que estaba temblando y está temblando, decía el pastor, ¿no es cierto? Y todo, qué sé yo. En fin, claro, muchas veces pasan estas cosas, pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que cada uno de nosotros, los que hemos llegado a los pies del Maestro, del carpintero de Galilea, podamos ser cambiados a través de la palabra del Señor. Amén. Siempre la palabra del Señor va a ser lo más relevante. Siempre. Lo más relevante va a ser que la palabra del Señor haga vida en mi vida. Eso es. Por eso que siempre estamos hablando y dando énfasis en esta congregación que lo más relevante, por sobre los dones, por sobre los talentos, por sobre que usted hable en lengua, por sobre que usted dance, por sobre que haga cualquier cosa, lo más relevante es que la palabra del Señor se haga vida en nosotros. Ese es el tema, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchas congregaciones que han caído, y yo no tengo ningún problema en enseñar esto, porque gracias al Señor lo tengo claro, ¿no es cierto?, en que se le da énfasis a los dones carismáticos por sobre la palabra. Y eso es un error bíblico. Eso es un error bíblico. Porque en todas las escrituras, el Señor, y principalmente en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, nos tienen y nos hablan de la relevancia de la palabra, que es útil para instruir, para corregir, para redarguir, ¿para qué? Para que usted y yo lleguemos a la madurez, a la altura de un varón o de una mujer perfecta en el Señor. La palabra nos va a llevar a eso, no son los dones. Amén. Para que lo tengamos claro. Y eso no quiere decir que este pastor, porque alguien puede decir, no, que mi pastor no le da énfasis, no. No quiere decir, ¿no es cierto?, que el hermano que tiene el don de la danza no lo puede hacer. Gloria sea al Señor si el Señor le da ese regalo a mi hermano y lo hace, que lo haga para el Señor. Amén. Si mi hermana dice, gloria a Dios, gloria, lo haga para el Señor. No hay ningún problema, hermano. Hagámoslo para el Señor. En fin, si un hermano, qué sé yo, tiene el don, qué sé yo, de lengua, hágalo como para el Señor. Perfecto. Pero que no sea eso más relevante que la palabra del Señor. Porque me crié en iglesias pentecostales donde, pucha, hasta las ofrendas, ¿me entiendes? Y después veía la vida cristiana de la persona, hacía una lengua. Y eso deja mucho que desear y quiere decir que verdaderamente no hay un cambio de vida. Y Cristo es cambio de vida. Amén. Bien, entonces, eso para empezar esta segunda parte, te lo dejo claro porque verdaderamente alguien me puede malinterpretar y puede decir, no, que mi pastor no cree. No. Creo en los dones, ¿no es cierto?, que el Señor los entregó para edificación al cuerpo de Cristo. No creo. Lo que sí, también digo con mucha franqueza y mucha claridad, que eso no es más relevante que la palabra del Señor. Amén, eso es. La música, perfecto, es importante, pero no es más relevante que la palabra del Señor. Usted puede cantar como el hermano Oscar y, ¿cómo se llama, hermano? Norteño, mexicano, en fin, qué sé yo, hay otros que cantan para allá para el sur, sureño, en fin, otros que cantan para el norte, ¿cómo se llama ¿cómo se llaman estos andinos? En fin, y qué sé yo, gloria sea al Señor. Hay diferentes estilos de música. Y si es para el Señor, gloria sea al Señor. Pero no es lo relevante. Lo relevante es que la palabra del Señor se haga vida en nuestros corazones. Amén. Vamos. ¿Estamos claros hasta ahí, no es cierto? Una de las cosas importantes, empezamos la semana pasada con algunos dones, ¿no es cierto? Los dones espirituales. Estamos hablando de los dones espirituales. Para los hermanos que a lo mejor no vinieron el domingo pasado, estamos hablando de los dones espirituales. ¿No es cierto? El primer don es que dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo del Señor. Acuérdense que don es regalo del Señor. Dios nos dio el regalo del Espíritu Santo que ahora obra en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado.
Por eso que es la diferencia, que ahora usted ya no hace lo que hacía antes sin haber sido, transformado por el poder del Espíritu Santo del Señor. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos hace ver en nuestro arrepentimiento, en nuestro origen pecaminoso. Por eso que el Espíritu Santo es el don tanto como el dador de los dones. Amén. Ya. Una de las cosas importantes es el Dorea denota un don libre, acentuando su carácter de gratuito. En el Nuevo Testamento se usa siempre de un don espiritual o sobrenatural. La palabra carisma viene del griego, que es un don de gracia, un don que involucra gracia, que viene del caris, de parte de Dios como el dador. Dios es el que da los dones. Dios es el que los da, el que los regala. Se usa, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros podamos usar nuestros dones a los creyentes por las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo es el que da los dones a los creyentes. Amén. Por eso que alguien podría preguntar, y bueno, ¿cuál? Aquí mi pastor, tengo una duda. ¿Cuál es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y una de las características que tiene el Espíritu Santo es, ¿no es cierto?, que vive en nosotros, nos convence de pecado y es el dador de los dones para la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuáles son los dones? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Un hermano, por favor, de buena voluntad. Mi hermano no me apagó la luz y nadie me dice nada. Mi hermano Oscar. Amén. Exactamente. Bien. Primero, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, que es el primer don, porque algunos dicen, oye, yo no tengo ningún brillo, creen que algunos, el único don son hablar en lengua, danzar. No, 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 hay muchos dones que a lo mejor usted ni se imagina que tiene, que el Señor se lo ha regalado. ¿Ya? El don de sabiduría es la capacidad de hablar con sabiduría, algo que no todos tienen. Es ver y entregar una palabra mucho más allá, con palabras de sabiduría. O sea, poder hacer un consejo. A lo mejor usted, alguien llega a su negocio, qué sé yo, en fin, y de repente llega con problemas y usted le da un consejo, ¿no es cierto? Y le entrega una palabra de, eso es un don, palabra de sabiduría. Oh, sí, mi pastor, claro que sí. Pum. Mire, Santiago 3:17, ¿qué dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es benigna. Mire, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces, cuando damos una palabra de sabiduría, tiene que tener esta característica en nosotros. O sea, cualquier persona puede dar un consejo. Cualquier persona en el buen sentido de la palabra. Cualquier persona puede decir, venga, mijita, aquí no, pero no todos tienen esta característica especial que tiene que tener una palabra de sabiduría, que viene de lo alto, que es pacífica, que es amable. Una palabra, por ejemplo, una palabra de sabiduría no puede ser, por ejemplo, no, ¿cómo se te ocurre? No, no podía aguantar lo que lo que dijo el pastor. No, ¿cómo que cambió la hora a las 6 de la tarde? Anda a reclamar nomás. No. Eso no es una palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría tiene que tener esta característica. Es pacífica. Es amable. Es benigna. Llena de misericordia. No, que voy a ir a... No, anda nomás. Dile lo que tenéis que decirle. Ponen los puntos sobre la I. No. Un consejo así no es palabra de sabiduría. No, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre e hipocresía. No, no te preocupes si soy tu amiga, soy tu amigo. ¿Qué? Y después se va y... No, ¿se da cuenta? O sea, nosotros todos podemos entregar una palabra, pero la palabra de sabiduría tiene que tener esta característica que estamos viendo ahí. Entonces, que el Señor nos ayude a usted, me ayude a mí, para verdaderamente poder decirle al Señor, Señor, dame este don de palabras de sabiduría, para que cuando alguien necesite un consejo, alguien pueda ir a mi trabajo, me pueda encontrar mi vecina, mi amigo, un joven de la iglesia, una señorita de la iglesia, pueda tener esta característica. Amén. Si no tiene esta característica, hermano amado en el Señor, tenemos que tener cuidado. Mejor no demos ningún consejo. Mejor corcheteémonos nomás ahí el sistema, ¿no es cierto? Porque de repente va a ser pa' puro. No, ¿cómo se te ocurre? Y eso te dijo. Y al final no es nada palabra de sabiduría, pues nosotros creemos que es palabra de sabiduría. Amén. Gloria al Señor, estamos aprendiendo. Mire, el otro don. ¿Cuáles son los dones? Palabra de ciencia. En el texto que leyó mi hermano estaban estos dos. Sabiduría y ciencia. ¿Qué es lo que es el don de, o la palabra de ciencia? Mire lo que decimos acá. Es la capacidad de entender y comunicar el conocimiento inteligentemente. Repito, es la capacidad de entender y comunicar el conocimiento inteligentemente. Ahora alguien puede decir, es que mi pastor es súper inteligente. No, cuidado. No porque uno es pastor tiene todos los dones. ¿Quedó claro? No porque uno es pastor tiene todos los dones. No porque usted es oficial de la iglesia tiene todos los dones. No es porque usted sea, a ver, ¿qué puedo decir? Para no, a ver, no porque usted tenga alguna capacidad importante, es porque usted las tenga todas. No, en absolutamente no. Eso no es así. La capacidad, la palabra de ciencia es la capacidad de entender y comunicar el conocimiento inteligentemente. ¿Qué nos dice Mateo 7, versículos 28 y 29? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria sea al Señor. Era una capacidad especial. Era una capacidad diferente. Era una capacidad, ¿no es cierto?, donde la gente se admiraba y lo hacía con autoridad del Padre, obviamente. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces creemos que palabra de ciencia, cualquier hermano de la congregación o cualquier ministro, cualquier pastor, porque dijo algo, el Señor te va a bendecir. No, pues sí. Yo les puedo decir, el Señor los va a bendecir. Pero no es una palabra de ciencia. Todos sabemos que el Señor nos va a bendecir, pues. ¿O no? Si no es en esta tierra, el Señor nos va a bendecir cuando Él venga con gloria y majestad. Harto flojo fuiste, no iba a los cultos, no iba a la escuela dominical, no iba a la reunión de la noche, pero pasa para acá, en fin, listo. Ay, señora, atienta ahí, antes que se arrepienta, me paso, pero como un cohete a chorro para adentro. Así va a ser. Claro, ¿no es cierto? Entonces, que el Señor nos ayude. Amén. Seguimos. Fe. Este también es un regalo del Señor. No todos lo tienen. Es que mi pastor, es que me cuesta. Hay algunos que mire lo que voy a decir, hay algunos que se justifican en la flojera. Sonríe que Jesús te ama. Aleluya, como decía Gigi Ávila. ¿Cómo decía Gigi Ávila? ¿Así era o no? No sé, algo así decía, claro. ¿No es cierto? Claro. Fe. El don de la fe está en 1 Corintios 12:9. ¿Alguien lo lee, por favor? Vamos avanzando. ¿Ya? Estamos hablando del Espíritu de qué? Correcto. El Espíritu Santo.
Estamos hablando por el mismo Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo, ¿ya? Que es el Paracletos, es el abogado, el consolador, es la tercera persona de la Trinidad, el que está con nosotros en medio de estos tiempos. ¿No es cierto que el Señor dijo, yo me iré, pero dejaré al Paracleto, al abogado, al consolador, al Espíritu Santo que estará con vosotros hasta los fines de los tiempos? Amén. Entonces, el que otorga los dones a cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Esa es la labor principal del Espíritu Santo, entregar los dones, convencernos de pecado. Si quieres hacer algo malo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el Señor Espíritu Santo, porque la tercera persona de la Trinidad, el Señor Espíritu Santo nos convence de pecado. Amén. La fe. El don de la fe es importante para alcanzar las respuestas extraordinarias a la oración. El don de la fe es importante para alcanzar las respuestas extraordinarias a la oración. La palabra de Dios produce la fe cristiana básica. Por favor, un hermano que lea Romanos 10, 17. ¿Lo tienen por ahí? Amén. Entonces la fe no viene por la música. No, la fe no viene por la iglesia metodista pentecostal. La fe no viene cuando mi pastor pone la mano. No, es que el apóstol tanto me dijo que iba a ser. No, no. Es que cuando fui para allá, para no sé para dónde, oraron por mí y me dijeron que iba a ser profeta a las naciones. Pero si estáis flojoneando toda tu vida cristiana, espera sentadito que te va a llegar la fe. La fe viene por el oír. ¿Y qué cosa? La palabra de Dios. Por eso que cuando tu hermano o tu hermana escuchaste la palabra de Dios, Dios activó en ti la fe. Porque la fe ni siquiera es de nosotros. Es un regalo de Dios que te activó la fe en ti para que tú creyeras a esta invitación que el Señor te da. Por eso que hay muchas personas que escuchan y salimos a predicar, estamos en la radio, ven alma que llora, ahí están los hermanos, en fin, ven al Salvador. Pero no en todos pueden escuchar. Y damos gracias al Señor que usted pudo escuchar y que el Señor activó en usted la fe. Porque a lo mejor muchos escuchan, pero no permiten que el Señor active la fe en ellos. Ese es el problema, porque la fe también es un regalo del Señor. Pero si la fe, si tú no le abres la puerta al Señor, ¿no es cierto? Esa fe es imposible que caiga en buena tierra. Entonces, por eso tenemos muchos textos bíblicos que nos hablan de la importancia de que la fe es relevante en la vida cristiana. ¿Y cómo la cultivamos la fe? Vuelvo a insistir lo mismo. A través de la oración, a través del estudio de la palabra, porque la fe viene ¿por qué? ¿Qué cosa? No viene por escuchar a mi pastor. Es que es simpático mi pastor. Salía en la tele y ahora también está en canal IMP Colina. No, hermano, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando tú no te congregas, no escuches la palabra. Cuando tú no escuchas la palabra, no se puede activar en ti la fe. Y cuando no oras, esa fe no puede crecer. Porque la fe hay que estarla cultivando constantemente. Por eso que muchas veces tenemos hermanos que llevan años en la congregación y están apestados. ¿Por qué? Espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la fe no la hacen crecer. Es como mi hermana que la otra vez, mi hermana Carolina ahí, que tenía sus plantitas y había que estarla cuidando, hermano Patito hay que estarla cuidando, ¿cierto? Es lo mismo. La fe hay que estarla cultivando constantemente. Es un regalo del Señor. Pero ¿cómo se cultiva? A través de oír la palabra del Señor. Usted puede estar toda la mañana o todo el día escuchando música.
oh, voy a poner música cristiana, voy a poner los hermanos Alvarado, de mi época ahí, mi mamá cuando ponía los hermanos Alvarado, esos discos grandes, ay, mi mamá. Bueno, mi mamá está en el cielo, ya, viejita. En fin, y ponía los hermanos Alvarado. Claro, es bonito entre escuchar música cristiana y vaya a ponerse a escuchar otra tontera. Escucha música cristiana, obviamente que sí, po. Pero eso no le hace cultivar o aumentar la fe. Eso es lo que le hace escuchar música cristiana, lo que le hace es mantener una vida cristiana acorde a nuestras creencias. Pero lo que sí le hace aumentar su fe es la oración, es el estudio de la palabra y es congregarnos. Volvemos a lo mismo. Amén. Sonríe que Jesús te ama. Oh, Señor, que mi pastor parece que estaba esperando que yo viniera para dármelas nomás. No, pues si esto es para mí también, pues. Para todos. Por eso es importante cultivar la fe. Mire lo que dice. La palabra de Dios produce la fe cristiana básica. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando los hermanos, y yo aquí miro los ojos, y digo, cuando no vienen a la oración, cuando se acostumbran con lo justo y necesario, no voy a irme a tomar un caldito más y el día domingo, y no se aparecen en toda la semana. Cuando no vienen a los discipulados, por eso que es relevante los discipulados. Es relevante. El discipulado, el estudio de Tesalonicenses, no podíamos suspenderlo. Imposible. No podríamos. Porque aquí tiene las primeras letras de su vida cristiana. Obviamente usted se va a convertir en un religioso, por supuesto, porque no viene, porque no se congrega, porque no escucha la palabra, porque la palabra viene por el oír, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, obviamente que usted se va a andar medio perdido en el espacio y en el tiempo y va a andar como, no, ando por donde no anda nadie. Claro, justamente, ¿por qué? Porque esta congregación tiene una visión totalmente diferente, básica y principalmente la palabra del Señor, que hace aumentar nuestra fe cristiana. Y cuando se aumenta nuestra fe cristiana, ¿no es cierto? El Señor entrega los carismas, los dones, para que usted no esté en ocio, sino para que usted esté trabajando en la obra del Señor. Amén. La fe para lo extraordinario viene como un don directo del Espíritu Santo. La fe básica viene por oír la palabra del Señor y la fe, ¿no es cierto?, en forma extraordinaria viene como un don directo del Espíritu Santo del Señor. Por eso que el Espíritu Santo es el que concede los dones y obviamente está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dones de sanidades. Una de las cosas que el otro día también enseñaba es que dentro de la teología y las posturas que hay en diferentes áreas, ¿no es cierto?, están algunos teólogos que postulan a que los milagros y las sanidades se terminaron en el último apóstol, ¿ya? Y esto tiene que ver como, por ejemplo, MacArthur, ¿no es cierto?, que tiene varios escritos en relación a esto, y él estima, según su visión, que los dones terminaron ahí. ¿Qué decimos nosotros? Y que dicen muchos textos de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y específicamente en Hechos de los Apóstoles tenemos varios milagros que sucedieron, ¿no es cierto?, en relación a después de los últimos apóstoles, y posteriormente el primer siglo y el siglo segundo se produjeron muchos milagros. ¿Qué decimos nosotros? Decimos que nuestro Dios en sus atributos, Él es omnipotente y Él hace lo que quiere. Y bajo este concepto puede hacer sanidades en pleno siglo XXI. Amén. Por eso que cuando nosotros oramos, tenemos que tener cuidado con nuestras oraciones. Te ordeno, no. Por misericordia, Señor. Vamos a los atributos del Señor. Señor, por misericordia a ese bebé, por misericordia a tu hija, Señor, obra sanidad sobre su vida. Esa es la oración que tenemos que hacer. No podemos ordenarlo al Señor. Te ordeno. No, hermano. Hay que clamar a la misericordia, a los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son grandes en amor, llenos de misericordia y todo eso. Y ante eso nosotros tenemos que decirle, Señor, obra sanidad, misericordia sobre tu hija y sánala, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Y el Señor, Él sabe cómo, cuándo y dónde.
puede hacer un milagro de sanidad sobre la vida de cada uno de nosotros. Y también tiene poder para decir no, po. También puede decir no, po. Y si el Señor dice no, deja ser Dios, sigue siendo Dios. Amén. Por eso que los dones de sanidad, significaba anteriormente en medio de una curación en el Nuevo Testamento, hay una sanidad en Santiago 5:14. Dice, no se trata de un don generalizado de sanidad. Como que de repente, por eso que tienen que tener cuidado con los programas de televisión, cuidado con los asuntos de internet que están viendo, cuidado. Hoy día, por ejemplo, hay unas personas, ¿no es cierto?, que abusan de esto, ¿no es cierto? Y de repente llega y colocan, en fin, y qué sé yo, la gente se cae para atrás, en fin. No, hermano, no es así. No es que la persona, por ejemplo, ya voy a dar nombres nomás, Benny Hinn, ¿no es cierto?, como que creen que él es la persona que tiene el don de sanidad. No, hermano, el don es un regalo del Señor, sí, es verdad, lo puede entregar, pero el que hace el milagro, la sanidad, es Dios, no es el hombre. O sea, hay algunos que han abusado de esto y de repente venga la campaña de sanidad divina y qué sé yo, y de repente se abusa de esto, ¿no es cierto? Y el Señor de repente, no, ¿usted qué le pasó a usted? No, hay por ahí en YouTube, ¿no es cierto? No, una argentina, no, que Dios estaba paralítica, en fin, y resulta que esa misma argentina la sanó en Argentina y después está enferma en otra parte y también le tomaron el testimonio y también la sanó. Entonces, no, cuidado. Hay de repente cosas que hay abusos con la finalidad de levantar algunos ministerios. No, el tema de sanidad es delicado, hermano. El tema de sanidad hay que entenderlo como que Dios hace el milagro, no son los hombres. Amén. Ya. Por eso que dice, no se trata de un don generalizado de sanidad que pueda aplicarse en beneficio de cualquier enfermo y de todos los enfermos que pudieran acudir. Más bien se trata de capacidades específicas para instancias específicas de sanidad. Dios puede sanar a quien a Él le plazca, donde le plazca y cómo le plazca. Amén. Ese es el tema. Entonces de repente, por eso que de repente se abusa, hacen una raya, por ahí uno ya ven para acá, en fin, y tratan de pasar y caen como al suelo, empiezan a convulsionar como que esa persona tuviera fuera como un dios. Por eso que hay que tener cuidado con lo que vemos. Especialmente, yo no tengo ningún problema en dar los nombres, aunque estamos por YouTube, ¿no es cierto? Cash Luna y todos estos apóstoles, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los milagros de sanidad Dios los da, ¿no es cierto? Pero son en ocasiones específicas, cuando Él quiere, donde quiere y como quiere, Dios lo hace. Amén. Ya. Hacer milagros, estamos hablando de los dones. ¿No es cierto? En griego significa energemata o dunameos, literalmente hacer obras de poder. En Romanos 1:16, ¿alguien por favor me lo puede leer? Romanos 1:16. Y si alguien me va avisando con la hora, por favor. El término dunamis es usado para describir resultados que no podrían producirse por agentes ni medios naturales. La mente y las tendencias de la gente se cambian cuando Dios obra milagrosamente en las vidas humanas. Gálatas 3:5. Si alguien lo lee, por favor. ¿Estamos en la hora? De nuevo, por favor, hermano Luis, disculpe. Amén. Entonces, bajo este concepto, ¿no es cierto?, la mente y las tendencias de la gente se cambian cuando Dios obra milagrosamente en las vidas humanas. Extiende el sentido de milagro hasta incluir aquellas transformaciones del carácter que son en verdad milagros de gracia.
Por eso que de repente usted puede ver gente que era tan mala o tan inmisericordia, tan mala, ¿no es cierto? Y que el Señor en su misericordia y en su amor les cambió su vida. Eso es un milagro. Lo que vemos, por ejemplo, con los milagros que se hizo en el Antiguo Testamento, el Mar Rojo, ¿no es cierto? Es un milagro. ¿Qué significa un milagro? Cambiar todos los aspectos naturales, ¿no es cierto? La otra vez los arqueólogos decían que efectivamente creían que se había producido el tema de el Mar Rojo, pero se habían producido ciertas características sobrenaturales, como que se levantaron tormentas, como se separaron las aguas, un sinnúmero de cosas. Y Dios obra en lo sobrenatural. Amén. Ya. Profecía, quedamos hasta aquí con la última. ¿No es cierto? Viene el griego profeteía, significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. ¿No es cierto? La profecía. Quiero dejar súper claro que, si me escuchan un poquito, porque esto es súper relevante. El oficio profético terminó. ¿Ya? El oficio profético terminó. O sea, lo antiguo que se dedicaba, ¿no es cierto?, por ejemplo, Samuel, qué sé yo, los profetas, el ser, ¿no es cierto?, profeta, en esa temática cesó. Ya no hay oficio profético. Lo que sí hoy día a la iglesia se le entrega a través de este don, el don de profecía. ¿No es cierto? El don de profecía, que son en situaciones puntuales, y el profeta tiene que tener una característica, que la palabra de profecía que entrega debe de cumplirse. Esa es la característica. Si no se cumple, el tal es mentiroso. Así dice la Biblia. Entonces, profeta viene del hebreo naví, que significa vidente. Un vidente, una persona que habla, ¿no es cierto?, por lo que Dios habla a través de él y entrega una palabra, ¿no es cierto?, a su pueblo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en relación a esto. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura pentecostal se dio mucho énfasis en algún tiempo al don de profecía. Así dice el Señor. Y resulta que muchas veces el Señor nunca dijo. ¿Se da cuenta? Porque la palabra de profecía debe de cumplirse. Es exacta. No es, por ejemplo, lo que le decía yo recién. Dios te va a bendecir. Si todos sabemos que Dios nos va a bendecir, pues. En ninguna palabra profética esa. Ven para acá, vaya a ser profeta a las naciones. No es ninguna cosa del otro mundo. Y de repente hay algunos, cuando viene alguien por ahí más o menos ¿cómo se llama? Una persona más o menos de Centroamérica, andan buscando para que le pongan la mano y tratan de tirarse ahí para que le pongan la... No, hermano, si no andes buscando nada. Si el Señor quiere y Él en su soberanía ha decretado algo para ti, Él lo va a cumplir. Amén. Pero en este aspecto, ¿no es cierto?, la palabra de profecía es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Con el cierre del canon, o sea, cuando se cerró el canon es una palabra griega que significa caña de medir, ¿no es cierto? Y la medida fueron los libros que se fueron incluidos en el canon. Para nosotros, ¿no es cierto?, el canon tiene que ver con las palabras, con los libros que acepta el protestantismo, ¿no es cierto?, que son los libros que tenemos ahora, los 66 libros, ¿no es cierto?, más la Iglesia Católica añadió los deuterocanónicos, otros libros que son más de historia, que con una palabra más de bendición a la Iglesia del Señor. Entonces, cuando se cerró el canon, es evidente que la profecía o el don profético o el oficio profético cesó. ¿Ya? El oficio, por eso que de repente no es que yo soy profeta. No. Esa persona está en error. La persona puede entregar una palabra, ¿no es cierto?, de profecía, pero el oficio profético cesó. No es que el hermano tanto, él es profeta. No. Es un error. El hermano puede tener una palabra de profecía,
pero no es profeta porque el oficio profético cesó. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, no es cierto? Ya. Oye, aquí hay varios hermanos que a lo mejor, pero ¿cómo si el hermano tanto era conocido como el profeta de la iglesia? No, po. El oficio profético no existe, ya no, dejó de cesar, cesó en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Sí, la palabra de profecía está vigente. La diferencia es que en tanto que el mensaje del profeta era una revelación directa de la mente de Dios para la ocasión, el mensaje del maestro es tomado de la revelación finalizada de las Escrituras. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vuelvo a repetir? A ver, me pasé. ¿No es cierto? La diferencia es que en tanto que el mensaje del profeta era una revelación directa, Dios dice así. ¿Qué le dijo a Samuel a Saúl? ¿No es cierto? Fue una palabra clara. Dios ha quitado el reino de tus manos. ¿Y qué? ¿Se produjo o no se produjo? Se produjo. Es claro al respecto. ¿No es cierto? Es una palabra directa de la mente de Dios para la ocasión. En cambio, el mensaje del maestro es tomado de la revelación finalizada de las Escrituras. O sea, cuando viene una palabra de profecía, tiene que ver exclusivamente con las Escrituras. Con las Escrituras. Si un hermano se levanta en una congregación y dice, así dice el Señor, hermano, voy a decir cualquier nombre, hermano Dieguito, dice el Señor que tenéis que casarte con fulana de tal. Por decir un ejemplo nomás. No, pues eso no existe. Y nosotros normalmente lo escuchamos. Alguna vez, en alguna oportunidad lo escuchamos. O dice el Señor que tenéis que ir para allá. O dice el Señor que tenéis que pedirle perdón a tu pastor. No, pues si el Señor no avergüenza a nadie. ¿Ah? No avergüenza a nadie. Si usted ha cometido un error, ha hablado más de la cuenta, se le cayó el cassette, usted sabe, po. Usted sabe, no tiene nadie que decirle que obró mal. Usted tendrá que ir donde su pastor, donde su hermano, donde X, ¿no es cierto? Y poder reconciliarse, porque la palabra del Señor lo dice así. Amén. Ya. Bien, ¿cómo estamos? Estamos cesados. Listo. Pucha, está interesante la cosa. Nos queda varios más, pues discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas. Bien, creo que, mire, los mejores dones. Oh, y después vamos a ir a Romano, estamos hablando de lo que dice Corintio, y después vamos a ir a Romano, qué dice la profecía, qué dice el servicio, qué dice la enseñanza, qué dice de la exhortación, repartir, a lo mejor un hermano es bueno para repartir. ¿Se ha fijado que las mamás de repente son como buenas para repartir la torta? Mi mamá decía, el que reparte, toca la mejor parte. Y siempre salía ganando la mamá. Tenía el don de repartición, seguramente. Los hijos perdíamos al tiro. ¿Ah? Gloria sea al Señor. Amén. Mire lo que dice Romano, el don de presidir también es un don. O sea que cuando usted quiere, no sé, está a cargo de un grupo, también es un don. No todos lo tienen, algunos quieren estar ahí. Mostrarse, ¿no? Es que quiero estar a cargo de los jóvenes. No, mejor dicho, de los preadolescentes, para no herir ningún susceptibilidad. Y usted no tiene Dios para el piano, ¡ey, cuidado! Es un don. ¿Ya? Algunos quieren forzar las cosas, ya. Hacer misericordia también, en fin. Oiga, es increíble. Bien. Bueno, sigan viniendo porque van a seguir educados. Recuerden ustedes, van a seguir educándose. Recuerden ustedes que esto es lo más relevante, colocar la palabra en práctica. Podemos entrarnos por aquí, pero si no nos congregamos, si no venimos a la oración, si seguimos insistiendo con hacerle gallito al Señor, va a seguir siendo el hermano normal de la congregación. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dejar a nuestro hermano Óscar Pacheco a cargo de la congregación. Dios bendiga a nuestro pastor. Bien, mis hermanos, nos vamos a pasar a conformar en clase. Primera clase de varones, profesor, el hermano Cristian Gajardo. Segunda clase de damas.